Un saludo a todos los oyentes de Punto de Reflexión. Estamos hablando acerca del tema de los atributos de Dios. El atributo del que vamos a hablar hoy es Dios inmutable. La palabra inmutable viene del latín immutabilis, del prefijo in, que significa no, y mutabilis, que significa mutable o cambiable. Es decir, la palabra inmutable realmente entonces significa que no cambia. Otras palabras que nos pueden ayudar a entender mejor este atributo de Dios son estas: incambiable, constante y fiel. Estas nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos y tampoco cambia en su esencia y en sus pensamientos y aún en sus mismos consejos. Por ejemplo, Dios no crece, Él no evoluciona o tampoco Él mejora porque Él ya es perfecto. Él no puede disminuir, tampoco puede deteriorarse o retroceder porque no sería Dios. Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o tampoco anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todas sus promesas, pero también Él cumple todas sus amenazas. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más importantes atributos. ¿Sabes por qué? Porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el único constante en el universo, el único ser digno de confianza absoluta. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de nuestro Dios inmutable. Por ejemplo, Éxodo 3:14. Vemos a Moisés hablando con Dios y haciéndole una pregunta a Dios y diciéndole a Dios: Señor, yo voy a ir al pueblo y voy a decirles que vengo de parte del Dios de vuestros padres, y seguro ellos me van a preguntar ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué les responderé? Entonces en el versículo 14 vemos a Dios respondiéndole a Moisés y él le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. El nombre que Dios se da a sí mismo, yo soy el que soy, es un nombre que proviene de un verbo hebreo que se pronuncia algo así como hayah, que significa ser o existir. No solamente denota la naturaleza eterna y autoexistente de Dios, sino que también denota su inmutabilidad. Él no solamente siempre es, sino que también siempre es lo mismo. Yo soy el que soy. Hayah. Otro texto bíblico que nos habla de la inmutabilidad de Dios es Deuteronomio capítulo 32, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces vemos en Deuteronomio que un sinónimo de la inmutabilidad de Dios es el nombre que encontramos allí. Él es la roca. Este nombre no necesita mucha explicación. No hay muchas cosas dentro de la creación que son más permanentes e inmutables que una piedra o una roca. Cuando todas las rocas de esta tierra sean convertidas en polvo, Dios seguirá siendo el mismo. Hay muchos textos más que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios en la Biblia, pero vamos a ver este último. Salmo número 102, Salmo 102, versículo 25 al 27. Escribe el salmista: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo número 13, hablar acerca de Jesucristo de esta manera. En el versículo 8, él sienta esta verdad y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está asegurando, está aseverando y está confirmando una verdad que nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Él permanecerá para siempre. Él es inmutable, no cambia.
¿Qué podemos aprender entonces nosotros o qué nos muestra a nosotros la inmutabilidad de Dios? Ese atributo de Dios de no cambiar, de ser el mismo. Nos muestra y nos habla a nosotros de nuestra condición cambiante. Nos habla a nosotros de que un día somos una cosa y al día siguiente somos otra. Que somos como la flor de la hierba que es llevada por el viento para un lado y para otro. La condición del corazón del hombre es demasiado cambiante, sujetos a pasiones y a deseos que nos hacen ser cambiantes en nuestros estados de ánimo. Entonces, el no cambiar de Dios, su inmutabilidad, me enseña y me habla acerca de la necesidad que yo tengo de mantener en mi vida una posición firme en cuanto a mis principios y en cuanto a mis convicciones y en cuanto a mi fe. La inmutabilidad de Dios me habla de que si Él no cambia, que si Él es un Dios que no cambia, que no miente y que no se arrepiente de sus promesas, entonces de la misma manera Dios espera que tú y yo seamos fieles y firmes a nuestras palabras, a nuestras promesas y a nuestras posiciones delante de Él. Cuando nosotros hemos dicho, Señor, te entrego mi vida y quiero hacer tu voluntad, Señor, Él está esperando que nosotros seamos leales y fieles a eso que hemos confesado. La inmutabilidad de Dios entonces nos habla de la profunda necesidad que nosotros tenemos de abandonar nuestra condición almática que nos hace estar cambiando en nuestros estados de ánimo y que empecemos a ser firmes y fieles en nuestra fe y en nuestra pasión y devoción hacia nuestro Dios. Nos vemos con más punto de reflexión entonces para seguir aprendiendo acerca de los atributos de Dios. Dios los bendiga.